Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Entre el cuerpo y la mente. Buenas tardes a todos, espero que se la estén pasando muy bien en sus casas el día de hoy. Un episodio más, Sara. Terminamos nuestro maratón por fin la semana pasada y ahora ya lo vamos a retomar. Queremos decirles que leímos sus comentarios. Sí lo vamos a hacer un proyecto regular. Aún estamos definiendo qué días les vamos a subir. Por ahí Sí. vimos que ya nos están sugiriendo acerca de ciertos temas para que podamos hablar en el podcast. Sí los estamos leyendo, ya empezamos a hacer nuestra listita de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer. Pero el día de hoy volvemos todavía con heridas de la infancia. Sí, claro, porque a final de cuentas, aunque el ciclo intensivo ya pasó, las ideas de la infancia nunca se acaban, ¿no? Es un tema tan vasto de lo cual podemos hablar tantas veces y la realidad es que es la raíz de muchas de las conductas que tenemos hoy en día, ¿no? No, y que además, como ustedes sabrán, si nos estuvieron siguiendo en este ciclo intensivo, justo vamos a tener nuestros talleres de aquí abriendo diciembre y para cerrar este año de manera extraordinaria. Sí, ya una nada de hecho. ¿Cuándo comenzaba el primero? Creo que el 2, ¿no? Sí, en línea empezamos el 2 y el presencial es el 8, entonces ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y entonces Sí. por eso dijimos, vamos a hacer otros 2 episodios que hablen todavía de heridas del pasado, porque entonces queremos seguir trabajando con ustedes en todo este tema. Sin embargo, sigue siendo muy importante que por favor en los comentarios nos sugieran algunos temas que les intriguen, que les tengan por ahí algunas dudas. A mí el otro día me preguntaron acerca de las somatizaciones, de cómo funcionan, la parte médica, la parte psicológica. Bueno, pueden ser temas que vienen, ¿no? Su opinión es muy importante para nosotros, yo creo que es importante que nos lo escriban. Y antes, ahora sí, de entrar por fin en nuestro tema, queremos agradecerles porque estamos en el lugar 35 del ranking Sí. del top de salud y bienestar. Y eso es gracias a ustedes. Entonces, gracias por todo lo que nos han ayudado, cómo han acogido este proyecto. Y entonces, yo soy Sara Rosales y soy psicóloga y terapeuta familiar. Mi nombre es Diego Rosales, soy estudiante de medicina. Y estamos aquí gracias a Impulso, de hecho. Sí, bendito Dios. Y entonces, dicho eso, el episodio del día de hoy se llama El pasado en coma. Sí, vaya, ¿eh? Qué duro. El tema del coma es muy complejo. Es un tema que dentro del área médica no ha sido bien dilucidado. De repente en medicina tratamos, bueno, hay una premisa, ¿no? Y es el principio básico de la realidad. Hay un principio filosófico que te dice que hay una verdad y solo hay una verdad. Entonces no puedes compartir muchas verdades a la vez, ¿no? El problema con la medicina es que, ¿cómo sabes hasta cuándo ya llegaste a la verdadera verdad, no? Entonces, es bien complejo. Si me pides una referencia de cómo era la coma hace, o sea, qué pensábamos del estado de coma hace 50 años, te aseguro, era un aspecto muy diferente a lo que hoy se sabe. Y si nos vamos a 50 años más adelante de hoy, a lo mejor va a ser otro concepto, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante este episodio. Son de esos temas que por más que le escarbemos nunca se termina de conocer, ¿no? Como si Sí. habláramos de si ya conocemos el fondo del océano o algo así. Sí, es que ¿sabes qué? Es un tema bien complejo porque el cerebro humano es un cúmulo de células. O sea, seamos objetivos y reales, es un cúmulo de células. Pero el cómo estas células interactúan entre sí, no, Sara, es algo maravilloso. O sea, es un aspecto en donde no puedes entenderlo. O sea, de verdad, ahorita entraremos un poco más en el tema, pero el cerebro es tan incomprensible. Es algo así como lo que dicen de la mecánica cuántica y esas cosas de que es paradójico y aún así funciona, con la película de Oppenheimer. Es lo mismo, es paradójico el cerebro y aún así funciona. Entonces es donde te quedas. Pues, ¿qué es lo que de verdad te está pasando? Y nos esforzamos mucho, de verdad los estudios son increíbles en el cerebro, pero aún así seguimos descubriendo cosas diario. Sí, que es todo un tema, va más allá de solamente la parte de qué han descubierto o qué no, ¿no? Está del cómo el paciente se siente en estas situaciones, que es sumamente subjetivo, me imagino, digo, yo no estoy en esa parte, pero suena que es algo muy, muy subjetivo al final. Sí. Y bueno, a final de cuentas, el cómo el paciente se siente es la conciencia, ¿no? La conciencia que tiene el paciente sobre sí mismo. Y el problema es que no puedes decir, la conciencia está aquí, porque en todos lados que se ha analizado, siempre es de que todo el cerebro se prende cuando hablamos de un aspecto de la conciencia. O sea, la escucha, el pensar, se activa todo el cerebro. Y es donde dices,
es increíble, pues, o sea, le pones una función a algo y resulta que no la tiene. Es muy complejo. Sí, pero bueno, ¿te parece si entonces empezamos con todo esto? Porque Por esta favor. es una perfecta intro para lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy a mí me toca estar leyendo el caso, entonces si ven que bajo la mirada, acá está el celular, entonces no es otra cosa, sino que estoy leyendo datos específicos que ustedes tienen que escucharlos así, de esta manera, porque es un caso de nuevo de la vida real, de una persona que sí existe y que al final su caso fue tan interesante para los especialistas que dijeron, necesitamos hacer un artículo justo de esto. No, está excelente, ¿eh? Está excelente. Muy interesante, veamos. Empecemos entonces. A ver, nuestra persona de interés se llama Tiana. Tiana tiene 14 años, es la menor de 4 hermanos. Su familia es tradicional nuclear. ¿A qué se refiere con esto? Es una familia de papá, mamá, hermanos. No tienen familiares como de la familia extensa incluidos en su núcleo familiar per se, pues. ¿Sí? Entonces no tienen a ningún abuelo, nada de eso. Ella, al ser la mayor, sus papás son académicos de una universidad importante aquí en México, no en Guadalajara, aquí en México. Muy bien. Y entonces la familia es muy culta. La describen en el artículo como una familia culta, que todo el tiempo se está informando, salen mucho de viaje, los papás inculcan mucho esta parte del viajar, te hace crecer, te hace aprender y ta. Y justo por ahí sí se habla, bueno, ya me estoy saltando datos, entonces mejor voy a empezar, ¿te parece? Muy bien. Ok, entonces Tiana, 14 años. Tiana llegó a consulta de psiquiatría debido a una constante de sentirse desde hace 1 año y medio con esta sensación de desesperanza, pero además con episodios específicos de, ya lo habíamos hablado un poco, pero como de esta desconexión. Ellos le llaman como si tuviera ciertas sesiones donde ellos le llaman está viva, porque participa, porque habla de emociones, porque tal, y ciertas otras sesiones donde ellas la llaman como si estuviera muerta porque está completamente desconectada de lo que sucede. Ahora, cuando tiene estos episodios de estar viva, después de uno de estar muerta, lo que sucede es que ella tiene estos arranques emocionales relacionados a la agresión. Entonces tiende a autolesionarse, tiende a tener conductas desreguladas de la conducta y entonces ser muy irritable, presentar mucha agresividad hacia las personas que están fuera de su círculo completo, entonces es agresiva en la escuela, es agresiva con hermanos y es agresiva con sus padres. Ok. Digo, esos son los datos generales, pero también nos habla de que su discurso general constante es un me odio, por muchas razones, pero es constantemente el me odio. Fíjate, aunque parecieran datos generales, incluso ahorita analizándolo rápido, cumple con varios puntos del trastorno límite de la personalidad en el DSM, ¿no? De hecho, mi profesora de psiquiatría nos decía, un paciente que se autolesiona es muy probable que tenga TLP. Entonces hay que buscarlo y hay que estar empezando a buscar y checar por ahí. Sí, aunque como es una menor de edad, no entra ningún diagnóstico. Cierto. Recordemos que para cualquier diagnóstico tienes que ser mayor de edad, excepto en ciertos trastornos que hay de la conducta infantil, pero en este caso sí hablan de justo un trastorno desregulado de la conducta, que es un preámbulo muchas veces, pero como es infante todavía hay ciertas cuestiones que se tendrían que revisar. Claro. Y porque además estamos hablando de un adolescente. Entonces, de hecho, en el artículo dice que gran parte de por qué no la habían llevado en este 1 año y medio a terapia fue porque los papás decían, ay, es un adolescente, seguro toda esta desregulación y toda esta sensación constante de no conectar, pues es de la adolescencia, ¿no? Y pues sus santos tendrá y pobrecita, pero pues ya, como que los papás tendían a hacer es la adolescencia. Oye, pero le gritó a sus maestros. Es la adolescencia. Justo en este sentido de ellos querer ser muy libres y muy abiertos acerca de lo que está sucediendo, abiertos entre comillas, pues. Sí, claro. Como que terminaron dejando al adolescente dejar de ser de adolescente, ¿sabes cómo? No te entiendo. Sí, porque fíjate, en la adolescencia, aunque nos estamos encontrando y estamos entendiendo quiénes somos, ellos en su intento de no justo generar este control, terminaron generando un descontrol completo. Y entonces ella tiene estas conductas agresivas que dice que, te digo, gritaba en la escuela, a los maestros, a los hermanos, a todo mundo, y los papás en su idea de no controlar, permitían estas situaciones.
Y entonces estas situaciones cuando se presentan muchas veces son un grito de auxilio, son los adolescentes, los niños queriendo decir hey, hazme caso, algo está pasando. Sí. Y entonces ellos era es adolescente, entonces nada está pasando y se volteaban a otro lado. Y solamente potencian la situación. Exacto, y que entonces esto llevó a que tuviera 1 año y medio estos síntomas y que nadie los atendiera. Por eso cuando ya llega a consultas, su constante es me odio, no sé por qué me siento así, ya sentirse avergonzada con la sensación porque ya tengo 1 año y medio y no lo logro superar porque seguro y sabemos que cuando nos sentimos de esta manera no es una emoción cómoda, no es que digamos, uy, qué padre sentirme de esta manera, ¿no? No, en definitiva. Oye, ¿y sabes qué? Yo creo que es un punto muy importante de resaltar aquí el hecho de que ella no puede ser diagnosticada en este momento, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí dentro de la práctica de lo que yo he podido notar, es que de repente sí llegan los papás y le dicen, ¿qué tiene mi hija? Y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues ahorita le vamos a dar algo que tal vez le pueda ayudar, pero no te puedo decir un diagnóstico objetivo. Ya me tocó ver incluso una pelea que le hicieron a la profesora, era una psiquiatra, insisto, era justamente del área de psiquiatría dentro del hospital civil, y la peleaban porque le decía, es que no, o sea, dime algo, dime qué tiene. Le decían, es que no puedo, porque tu hija tiene 12 años. Entonces, digo, a los 14 es todavía un poco más adelante, ¿no? Pero sigue sin ser un momento adecuado. Lo que ella nos decía mucho era de que ya desde los 16 ya medio se la pintaba a los papás. Pero realmente un diagnóstico, dice que ella se sentía confiada de darlo hasta los 21, 23. Sí, y es que se habla, y tú no lo podrás explicar mejor, pero se habla que el cerebro se termina de desarrollar en su mayoría hasta los 21 años, ¿cierto? Sí, más o menos, más o menos. Y bueno, la parte de la madurez emocional es una de las situaciones que más tiene un proceso detrás, ¿no? Digo, eso no es una cuestión evaluada directamente desde el área médica, creo que es a base de estudios psicológicos, pero la madurez emocional es la que más tarda en llegar. El paciente puede tener una madurez cognitiva, pero no una madurez emocional, que es muy diferente. Y entonces, por ejemplo, a los 21 ya tenemos esto, ¿no? Desde el área de psiquiatría y psicología sabemos que ahí es cuando ya nuestro diagnóstico es más fidedigno, aunque sabemos que siempre están por eso nunca es raro que confirmemos algo al 100%, ¿no? Porque justo hay miles de variables. Pero ¿cómo funciona desde el área biológica? O sea, hay ciertas cuestiones que podamos encontrar, que podamos decir como, claro, 100% esto pasa porque esta área del cerebro está de esta manera, ¿no? Claro, claro. En cuanto a ciertas enfermedades, es un hecho. Por ejemplo, uno de los casos más estudiados es la depresión, ¿no? Que la depresión tiene muchos orígenes detrás de la serotonina, a tal grado de que los medicamentos se enfocan en aumentar la serotonina. Tú no puedes hacer que el paciente tenga más, o no de una forma tan directa. El cuerpo la va a producir. Y tú no le puedes inyectar serotonina y decir, ahorita le voy a inyectar 1 gramo de serotonina y va a estar al 100. Es muy difícil de regular. Lo que hace más bien el medicamento es hacer que no se elimine. Y como el alcohol, ¿no? O sea, si tú tomas y tomas y tomas, se acumula, se acumula, se acumula y el efecto es mayor. Pero en este caso es con la serotonina. Entonces, si tú no la eliminas, no la eliminas, no la eliminas, se acumula, se acumula, se acumula, entonces el efecto es mucho mayor. Y eso es lo que le ayuda a esta clase de pacientes, ¿no? Hablando del trastorno depresivo. Pero de eso tenemos en todas las situaciones. Ya lo hemos hablado con el aspecto de la amígdala, ¿no? Volviendo un poco, el aspecto del miedo, la agresividad que se genera, tiene mucho que ver con el aspecto que hay detrás, ¿no? O sea, todo el aspecto de la noradrenalina y de algunos otros neuroestimulantes. Entonces, ¿qué es lo que le suelen dar a pacientes de este tipo? Les dan antipsicóticos, ¿no? Que son medicamentos que su intención es un poco inhibir esa parte. Y que digo, fíjate qué interesante que justo mencionas lo de la depresión, porque nos hablan de que Tiana tenía una constante, como que por ahí tenían este diagnóstico constante del ¿será que es depresión? Claro. Y entonces, y digo, esto es importante porque justo en algún punto le preguntan, como siempre en las primeras entrevistas, algún familiar, ¿no? Que tuviera alguna enfermedad mental, algún trastorno de algún tipo. Y los papás todo el tiempo decían como, no, nadie lo ha tenido, no, eso no pasa con nosotros, no, todo ha estado muy bien, ¿no? Y entonces como que incluso ahí en esa parte de la entrevista les decían a los papás como,
ok, algún evento traumático, ¿no? Algo que le haya pasado y que a partir de ahí, y los papás por ahí mencionaban pues un poco la acosaban escolarmente, pero nada importante, pero fue todo. A todos nos han acosado, ¿no? A todos nos han hecho bullying. Entonces, pues, las generaciones de ahora, el discurso que de repente escuchamos, ¿no? Claro, claro. Y entonces el psiquiatra y el psicólogo de repente se les hacía como o sea, ¿cómo entonces de dónde vienen estos síntomas, no? ¿Cómo de repente me estás diciendo que ella era una niña que tal vez se presentaba con una emoción más afable, ¿no? Como una característica más afable y de repente me estás diciendo que ya tiene estas características más a la defensiva. Sí. Y entonces en todo este análisis se encontraron y un día resulta que ella les dice, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero confesar que yo veo a una mujer en las noches. Me suele costar mucho dormir. Cuando duermo, de repente me despierto en las madrugadas y yo siento que una mujer me está observando. Entonces el psiquiatra vuelve justo con los papás y es oye, pues, ¿qué pasa? No, cuéntame, ¿qué eventos traumáticos? No, no hay ninguno. Tiana ha sido una niña muy feliz, Tiana ha sido una niña muy querida, Tiana ha tenido todo un sistema familiar que la ha acogido, la ha amado y la ha nutrido a lo largo del tiempo. Y entonces dices, es sumamente conflictivo ya para la parte terapéutica, ¿no? Porque dices, entonces, ¿de dónde vienen estos síntomas? Y entramos en este ciclo. Pero entonces, un día, los papás de Tiana le dicen, bueno, puede que hayan pasado cosas, pregúntale a ella. Y entonces Tiana habla de otro sueño. Tiana empieza a hablar que constantemente ha tenido otra pesadilla donde ella está recostada en una cama, ella les gritaba a sus papás, papá, mamá, ayúdame, no sé qué, y que sus papás la veían y no hacían nada para ayudar. Entonces, ella hablaba de que constantemente sentía esto y el psiquiatra dice, ok, fue suficiente, voy a ver qué sucedió. Entonces ya por fin se acerca a los padres y les dice como, ok, fue suficiente, cuéntenme qué ha pasado en toda esta historia familiar, ¿no? Y entonces resulta que Tiana cuando tenía 12 años, perdón, hace 3 años, o sea, Tiana tenía 14, hace 3, 11 años. 11 años. Cuando Tiana tenía 11 años, fueron a un viaje de esquí, Tiana se cae, tiene un accidente y queda en coma durante 2 semanas. Y entonces, a partir de ahí, al parecer, empezaron las pesadillas de Tiana. ¿Qué es lo interesante aquí? Que quiero que justo hablemos. A Tiana nunca le dijeron qué había pasado. Suena raro, yo lo sé, y seguro en casa van a decir, Sara, como nunca le dijeron, pero aquí hablan de que los papás incluso dicen a ver, Tiana se cae, Tiana se desmaya, Tiana es llevado al hospital, entra en un coma inducido, y Tiana cuando se despierta le dicen, te enfermaste, no pasó nada, mira, 2 semanas, no sé qué, y dejan ir el problema como si hubiera sido un hecho de nada. Incluso hablan de que Tiana preguntaba qué pasó en estas 2 semanas y que los papás era como, no te preocupes, estás aquí, que es lo importante, deja eso allá y no pasa nada y sigamos y tal, y ta. Y entonces, ¿cómo funciona el coma? Es un tema muy complejo, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque volvemos a esta noción, ¿no? Que antes se tenía el coma y antes era mucho el aspecto de el paciente está en coma o el paciente está en estado vegetativo, ¿no? El estado vegetativo quería decir que solamente respira y late y el corazón funciona, pero la mente no hay, pues, o sea, era lo que se concebía en su momento. Hoy en día la perspectiva es muy diferente, al grado de que incluso se ha empezado a estudiar un síndrome que se le conoce como el síndrome de enclaustramiento, o el síndrome en inglés es locked in, que lo que se refiere es justo a pacientes que pasan, se divide en 2 etapas, ¿no? Una etapa aguda y una crónica. Pero la etapa aguda, inmediata, el paciente entra en coma y entonces no tiene ningún movimiento ni ninguna función de su cuerpo, pero está consciente. Entonces escucha y percibe todo lo que hay a su alrededor. Y es que es la parte compleja. De repente nosotros creemos que un estado de coma implica perder como la conciencia general. Claro. Pero hay la conciencia, el estado de conciencia se divide en 2. La conciencia al externo y la conciencia interna. La conciencia al exterior implica el que tú tengas la conciencia de dónde te encuentras, la hora en la que te encuentras, el que si te tocan, tú respondas, etc. La conciencia interna es más compleja, porque aquí ya entra la parte del procesamiento neuronal, de voces, es el pensamiento como tal, y es la parte que no es tan fácil de dilucidar.
Los estudios han demostrado que incluso la gran mayoría de pacientes en coma pueden responder al menos un estímulo. El estímulo tiene que ser al menos lo suficientemente fuerte como para que el paciente pues tenga algún procesamiento neuronal, pero lo que se sabe es que procesa, pues. Y eso es un gran avance, porque lo que te está diciendo, el hecho de meter al paciente en una máquina y ponerle su música favorita y ver que el cerebro brilla, quiere decir que el paciente está pensando, aunque tú lo veas que está por completo perdido, que no está moviendo los ojos, que no se mueve para nada, que no tiene ni siquiera el control de su interés, pues. El hecho de que se brillen algunas áreas del cerebro cuando le pones música, cuando algún familiar le habla, ese es el punto en donde dices, el paciente piensa, no sabes en qué piensa y no sabes qué está pasando detrás, no sabes qué es lo que el paciente propiamente está en ese momento analizando, pero lo analiza. Y es la parte compleja, ¿no? Porque bueno, supongamos que en este caso la paciente haya tenido un síndrome de enclaustramiento. Imagínate el aspecto de estar inconsciente físicamente, pero consciente mentalmente. Entonces, aunque te quieran hacer como te quieran hacer y que te digan de que no pasó nada y demás, tú estuviste 2 semanas percibiendo estímulos repentinos de a lo mejor tu mamá que lloraba a tu lado de tu cama porque temía que no te fueras a recuperar, a lo mejor las peleas de tus familiares, todas esas cosas sí las está registrando. Entonces, cuando se despierta, claro que tiene algunos recuerdos. A lo mejor no van a ser recuerdos propios en donde ella te pueda explicar qué era lo que ella estaba escuchando, pero otra vez, ¿no? Recaemos en áreas del cerebro que siempre lo van a manifestar. Está otra vez el hipocampo, y el hipocampo, ¿qué es lo que va a hacer? Es como esa caja fuerte de todos los recuerdos y memorias. Entonces, si mientras esa persona estuvo en coma, estuvo acumulando recuerdos, el hipocampo lo que va a hacer después es proyectarlos a través de pesadillas, a través de alucinaciones. En un periodo psicótico tienes una alucinación, y las alucinaciones son recuerdos procesados, regularmente diferentes, pero son recuerdos. Entonces, es ahí donde se vuelve complejo el aspecto. Y que fíjate, a ver, entonces aquí entra todo este tema de los secretos familiares y cómo afectan a una historia de la persona, ¿no? Porque entonces ellos deciden mantenerlo en secreto, esta niña tal vez vivió esto que tú hablabas del síndrome de enclaustramiento, y entonces ella al ser más o menos consciente de qué pasó, pero le dice, no pasó nada, estás loquita y todo está bien y lo importante es que estás viva, entonces esta historia se vuelve traumática pero en secreto. Sí. Porque ni sabes qué pasó, pero sabes que pasó algo malo, ¿no? Y como nadie está dispuesto a hablarlo, porque es un secreto familiar, porque es doloroso y porque ahorita en la historia de Tiana veremos que esto de los secretos familiares era una constante. Y entonces, conforme vamos viendo eso, decimos, pues sí, claro que Tiana estaba sumamente deprimida en este momento, ¿no? Y sumamente irreconocible de su propia persona, porque entonces tuvo un periodo de tiempo donde no sabe qué pasó como tal, pero sí tiene el trauma. Sí. Y bueno, y al final de cuentas, lo registró. O sea, aunque le digan que no, lo registró. Y ahí está en su cerebro. En algún punto registró algo y lo tiene ahí, y ahí está, pues. Siempre va a estar tratando de salir. Al final de cuentas, creo que a lo mejor tú nos podrías dar un poco más al respecto, pero lo que no procesas directamente, igual el cerebro lo procesa, ¿no? Sí, claro, se queda ahí guardado. Justo Tiana creo que es nuestro mejor ejemplo. Ella no lo procesó como tal, no le dijeron te caíste, pasó, pero ella todo el tiempo recuerda estar buscando ayuda, ¿no? Todo el tiempo está en esta sensación de sentirse fuera de lugar, de sentir ciertas situaciones. Y yo insisto, esto de los secretos familiares son tremendos, o sea, no hablar de un evento traumático a tal magnitud, no solo personal, sino familiar, ya entonces te da, por supuesto, este mensaje de guarda la emoción. Y entonces empezamos a entender por qué Tiana tenía estas sesiones de estar muerta, ¿no? Sí. Que digo, fíjate, hasta en un sentido muy simbólico, sería como si hubiera entrado en estos periodos de coma. Tiene como estos periodos de coma emocional y entonces no es capaz de hablar, de decir, de expresar porque está en un coma emocional, ¿no? Y claro que Sally se siente enojada de nuevo justo como en sus sueños. O sea, como que todo se va uniendo, ¿no? Sí, hace completo sentido, ¿no? Al final de cuentas,
manifiesta de todas formas todo lo que ya estaba pasando. Y que digo, además, digo, sumándole a todo esto, y esta familia es tan interesante por esto de los secretos, y porque además sabemos que al menos en una cultura general, los secretos familiares es algo que guardamos mucho. Y fíjate, hablan de que Tiana a los 5 años vio cómo su tía se suicidó. Ella iba llegando a la casa, ella abre la puerta y la tía estaba, bueno, había cometido un acto de suicidio. Ujú. Entonces, en este acto de suicidio, ella grita, sale, vienen sus papás y los papás de nuevo hacen no pasó nada, salte, vete con tus hermanos a la sala y nunca vuelven a hablar de la tía. Sí, y que entonces cuando ella pregunta dónde está mi tía, porque al parecer era su tía favorita, y ella decía, es que yo la vi de esta manera y qué pasó, los papás le decían, no, 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 no le pasó nada, se fue a vivir al extranjero, se fue a trabajar al extranjero, nunca va a poder volver porque fíjate, y le daban mil explicaciones, pero no es eso que tú te imaginas, ¿no? Es otra cosa y ella sigue viva y eso que tú viste solo está en tu cabecita. Y entonces su justificación, incluso en las sesiones, ellos decían pues ella tiene 5 años, o sea, ¿cómo le íbamos a decir, sí, tu tía hizo esto, hizo aquello, a ti te tocó encontrarla, o sea, ¿con qué cara íbamos a poder hacer esto, no? Y que entonces volvemos a estos secretos y volvemos a relacionarlo con la mujer que ella veía en este estado pre-nocturno, ¿no? ¿no? O pre de sueño, no sé Claro, exactamente claro. cómo se llamaba, pero justo ahí ella veía de nuevo a esta mujer que entonces ella decía es una alucinación, pero era la tía, y que justo es lo que estás diciendo, ¿no? Son estos recuerdos deformados que no tienen una justificación porque nos plantean el hecho como no, no es cierto, no pasó, no, mira, mejor ve esto bonito, ¿no? Ponte a ver la película o olvídate de que te caíste, no fue para tanto, estás viva, celebra que estás viva. Pues sí, pero me caí. Claro, claro, claro. No, y bueno, tengamos en mente, y lo dejo para así como pensamiento para todo mundo y que lo tengan presente, el periodo de una mayor facilidad o de mayor riesgo de presentar una alucinación es justamente antes de dormir o después de dormir, que son periodos en donde el cerebro empieza a tener como una cierta regulación un poco diferente, digámoslo, ¿no? Y justamente en medicina las conocemos como las alucinaciones hipnapómpicas e hipnagógicas, ¿no? Que es un punto muy importante y muy chistoso porque es un nombre muy rimbombante, pero básicamente te dice alucinaciones por la noche, alucinaciones por el día, antes de dormir o después de dormir, ¿no? Y creo que lo más importante aquí a resaltar y de relación es que, bueno, al menos a mí me parece, no sé, igual tú nos puedes dar tu opinión, pero simbólicamente la persona a la que ve no hace nada, solamente la ve. Entonces incluso puede ser que ya esté hilando ahí dos recuerdos, ¿no? O sea, por un lado es esta persona de blanco, pero por otro lado también es el hecho de que cuando estuvo en coma no recibió, se sentía a lo mejor sin ayuda, ¿no? Se sentía ella en un periodo de desesperación en donde no estaba consciente físicamente y sabía que todos alrededor estaban, ¿no? Entonces, esa relación podría ser. Sí, claro, y que digo, al final, toda esta parte de la psicología es sumamente simbólica, ¿no? Ya lo habíamos hablado en otro Sí, episodio con claro. lo del vestido rojo y todo esto, ¿no? Pero entonces, imagínate una situación donde ambos eventos son sumamente traumáticos, o sea, no estamos hablando, y que a eso le sumamos además que ella vivió de acoso escolar, pero no estamos hablando de que ella vio o contaron que dijeron que, no, no, estamos hablando de que ella encontró a su tía favorita. Sí, Estamos hablando de que ella vivió un coma, estamos hablando de que ella sufrió acoso escolar y todo fue tratado como no es para tanto. es un secreto. Si no lo hablamos todos somos más felices. Y que Sí, fíjate, sí, en sí. alguna parte del artículo incluso decían que el papá era como un patrón que iba cargando a lo largo del tiempo. Hablaban de que el papá cuando estaba muy chico iba en un coche con su tío y dos primos, tienen un accidente automovilístico y fallecen sus dos primos y su tío, y él es el único sobreviviente e igual, nunca se habló, nunca se dijo, nunca hicieron nada. Su hermano menor del papá tiene el nombre del tío y nunca le explicaron a este niño el por qué era tan importante el nombre, ¿no? Y el papá hablaba en el artículo de que incluso a veces la mamá escuchaba el nombre y le decía como es que te amo mucho y lloraba y el niño decía,
pues está bien, ¿no? Pero él, el papá, sí sabía de dónde venía este llanto, ¿no? Y entonces es esta constante de las lagunas que vamos dejando por no hablar de ciertos hechos. Que digo, diferente es, y está en todos sus derechos si el papá dijera, yo no lo quiero hablar con mis hijos. Ah, bueno, es tu historia, está perfecto, pero el papá hablaba de que nunca se habló en ningún campo, nunca se le explicó a él el pasó por esto, pasó por aquello, y mira, y fíjate, y nunca se le explicó a Tiana el, mira, pasó esto, pasó aquello, y no fue tu culpa, porque ojo, hasta tal vez ella tiene estas imaginaciones con esta figura femenina, porque tal vez hasta culpable se siente, digo, la verdad, y esto ya lo estamos teorizando, Claro, claro. pero en el artículo no lo dicen, pero sí es esta parte del qué tanto puedes desresponsabilizarte de una situación si eres un niño y te toca presenciar algo así de fuerte. Debe de ser muy complejo el procesamiento, ¿no? Digo, al final de cuentas ya lo habíamos hablado, pero procesar la muerte es muy difícil para el niño en general y si te dicen una mentira, no veo la forma en la cual lo pueden hilar, ¿no? Sí, y que son mentiras a medias, o sea, al final volvemos a esto de los secretos y las lealtades. El cerebro siempre va a querer, bueno, no el cerebro, el inconsciente siempre va a buscar ser leal a esta parte familiar. Si en mi parte familiar entonces es una constante el mantener estos secretos, entonces mi inconsciente no va a buscar dilucionarlos, porque hacerlo ya sería una amenaza a mis patrones familiares. Y entonces Claro. justo este artículo está centrado en esa parte, el cómo estos patrones entonces terminaron generando que el papá cargara ciertas cosas que termina de manera indirecta pasándole a sus hijos, en este caso Tiana, y que entonces Tiana es la que termina presentando todo el síntoma, ¿no? El porque no puedo y me odio y no entiendo y qué está pasando, y que al final justo hablan de que ya después de que se sentaron y dijeron, a ver, todos los secretos familiares vamos a ponerlos en la mesa, entonces Tiana ya después de varias sesiones dice, y cierran todo el proceso con Tiana diciendo, ya no me odio y ya entendí por qué estoy aquí. Y entonces fíjate, todo lo que se hubieran podido evitar en el sufrimiento de Tiana, si simplemente le hubiéramos explicado a Tiana en, a ver, tuviste un coma, pasó esto, pero mira, sobreviviste. No, no estamos pidiendo la explicación científica, pero sí estamos Claro, pidiendo el, háblale de lo entenderlo. que pasó. Claro, claro, entender el tema, ¿no? Debe de ser muy, muy complejo. Y es que es un patrón que repetimos también como sociedad, ¿no? Es muy común, y en especial con los temas de ansiedad y depresión. Sí. Digo, yo entiendo y lo digo abiertamente hacia todo nuestro público, que yo entiendo que de repente puede ser que haya sido un tema boom, ¿no? Que haya sido un tema que recientemente se ha descubierto mucho. Pero a pesar de eso, es como cualquier enfermedad. Realmente es como, si lo queremos ver a una situación real, pues a lo mejor es como una infección de garganta, ¿no? Una infección de garganta puede ser algo fácil o puede ser algo complicado que atenta contra tu vida y que te puede llevar muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que se le tiene que dar una seriedad propia como una enfermedad. Y es que muchas veces ocurren estas situaciones en donde es como, es que es adolescente, es que se siente mal, es que hoy no amaneció tan bien. Bueno, pues a lo mejor si ya no amaneces tan bien durante 3 meses, pues a lo mejor ya estamos hablando de algo más, ¿no? Sí, que entonces, si fuera una cuestión física, de repente le hacemos un poquito más de caso, pero Sí, ojo en que también hasta estos síntomas, si no son graves, los terminamos desplazando. La realidad es que esto que hace la familia de Tiana es algo que todos hacemos en menor o mayor medida. Me duele la cabeza, tengo una semana que todos los días me duele la cabeza, una aspirina. sí, Me siento fatal y me siento que me odio y me veo en el espejo y no me entiendo. Voy a ignorarlo. fíjate, ¿no? Justo. O a lo mejor voy a salir con mis amigos a tomar. Exacto, y que luego escuchamos hasta en redes, ¿no? Estos memes, estos videos del, el gimnasio, mi mejor Ah, terapia, claro, o mil cosas. Y a ver, son un perfecto ejemplo de posiblemente terapia ocupacional, sí, pero es un complemento. Y justo. entonces, si tú igual estás viviendo algo doloroso, si tú igual estás viviendo algo que no es fácil de digerir o que no es fácil de entender y solamente lo solucionamos con este desplazamiento, no estamos solucionando realmente nada, pues solamente estamos poniendo una curita a una Sí. herida que se va a estar abriendo a la mínima que le toque la curita, ¿no? Sí, sí, sí.
es realmente impresionante, ¿no? Es como ese tema realmente, o sea, una persona que se encuentra afrontando una situación por sí solo, tarde que temprano le explota en la cara, ¿no? Es como estar cargando una pistola y estar cargándola y estar cargándola hasta que simplemente ya no la puedes seguir cargando, pues. O sea, cargándola, digo, entre los bolsillos, ¿no? Simplemente ya no puedes y es realmente peligroso. Es una situación que se te va por completo de las manos y es una situación que tú en un inicio dijiste, no pasa nada, ¿no? Justamente ayer estaba leyendo un artículo acerca de el sistema de salud y cómo es que como humanos tendemos a hacer eso. Tendemos a, si es algo muy pequeño, lo inhibimos. Pero, ¿qué pasa? El efecto bola de nieve. Es algo muy pequeño, trae algo más pequeño. Y lo inhibimos porque está chiquito. Pero antes, hasta que te das cuenta que ya realmente traes detrás una bola de nieve, es cuando te explota en la cara y cuando dices, ya tengo que ir a pedir algo. Es muy complejo. Sí, que digo, yo incluso para ir como cerrando un poco todo esto, fíjate, esto que tú hablabas el efecto enclaustramiento, El síndrome, el sí. síndrome del enclaustramiento, fíjate cómo también lo podemos ver en una cotidianidad, en situaciones más emocionales, ¿no? El cómo vamos enclaustrando ciertas situaciones, ciertas emociones, hasta que ya es justo esta avalancha que ya es imposible detener, que ya siento que me está sobrellevando, que ya siento que me está ahogando y me está matando. Ok, eso empieza por un efecto de este tipo, ¿no? Por estas situaciones donde queremos hacer, queremos decir, queremos gritar y que simbólicamente, digo, no hablando de un coma, ¿no? Pero simbólicamente desde la parte emocional sentimos que no podemos, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Creo que yo ahora soy el que dice, yo me quedaría con esto como cierre, porque realmente es muy cierto. No le agregaría nada más. Es muy bueno. Pues bueno, entonces, si no tenemos nada más que agregar, solamente recordarles que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, pueden ver el video en YouTube. Si nos Sí, están viendo en YouTube y dicen, uy, hoy no alcanzo a ver el video, escúchenos en Spotify, lo claro. subimos al mismo tiempo, entonces tienen ambas opciones. Y que recuerden que ya casi empezamos nuestro taller de heridas de la infancia Sí, y que sí, nosotros sí. vamos a seguir con el contenido. Entonces, si ustedes dicen, Sara, todavía no estoy convencida, no se preocupen, únanse de todas maneras a la comunidad que tenemos de este tema para que de todas maneras sigan recibiendo información que les pueda ayudar a crecer. Sí, que al final de cuentas es una comunidad que está muy nutrida, está llena de personas que afrontan problemas muy similares a los que todas las personas Uh-huh. afrontamos y que compartimos un mismo objetivo en común, ¿no? Que es el hecho de buscar sentirnos mejor y atravesar estas heridas que hemos tenido en la infancia. Realmente yo también lo recomiendo mucho, les recomiendo mucho que se integren y bueno, si no tienen todavía su lugar en el taller, qué mejor momento que inscribirse de una vez porque la verdad es que es muy bueno. Sí, y ya estamos a nada de cerrar inscripciones también. Sí, 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 ya. Pero Ahorita en bueno, una hora. pero bueno. Entonces, nos vemos la siguiente semana, posiblemente el jueves, pero igual se los informaremos justo en esta comunidad para que estén pendientes y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.